Yo creo que uno tiene que tener la habilidad de darse cuenta de que uno es su hogar. Uno es su hogar. Y para mí la migración es interna. Y la migración es interna en el sentido de que uno tiene que trabajar en uno mismo para darse cuenta qué recursos tiene para asentarse en esa nueva tierra interna para que uno pueda acomodarse a la externa, ¿sí? Seguro en su país hay un dicho que dice que en la casa que, ¿cómo es? En la tierra que fueres, haz lo que vieres. No, Ujú. ¿sí? Ya, algo ¿Sí? así. O en el lugar que fueres, haz lo que vieres, algo así. Ahorita se me olvidó bien el dicho, pero es como algo así. Entonces, uno no puede hacer lo que vieres, ¿no? Lo que uno ve en la ciudad donde uno se asienta, si uno no ha trabajado en uno mismo para lo que significa para uno esta migración. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Jungla a Jungla. El día de hoy, como siempre, tenemos invitados especiales. Tenemos a la doctora Rocío. Bienvenida a De Jungla a Jungla. Gracias, chicas. Gracias, Sara. Gracias, Josie. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Sí, estamos muy ansiosas de conocerte un poquito más y también que nos contés un poco lo que haces. No, pues aquí soy una Biblia abierta. Me gusta, Sí, me me gusta. gusta. Estaba viendo en tus redes como que compartís muchas cosas, todas que aportan demasiado. O sea, yo me quedaba en una publicación y me quedaba pensando, ¿no? Así en la otra igual lo mismo, era como Sí. que cada una como que sí conectaba mucho conmigo. Entonces, quería que si podés empezar a contarnos cómo llegaste a vivir acá en Nueva York, ¿hace cuánto tiempo? Llevo viviendo, este es mi 8º año y vine a vivir aquí por cosas de la vida, de causalidades del universo. Y es que yo vivía en Bogotá. mm, Toda mi vida quise vivir por fuera, toda mi vida. A mí la vida en Bogotá no me gustaba. Y no me gustaba porque no va de acuerdo a lo que yo creo que es la convivencia social. Quiero decir que las ciudades sean para la ciudadanía, que sean ciudades seguras, que tengan muchas zonas verdes, que pueda uno habitar la ciudad, ¿no? Y Bogotá no tiene esas características. Bogotá es una ciudad que se vive de puertas para adentro. Mm. Entonces, la forma de vida de Bogotá a mí nunca me gustó, pero mi vida la hice en Bogotá. Eres de Bogotá. No, yo soy de Cartagena, Ay, que qué es lindo. La playa y para las todo. personas que no son de Colombia, que es en la costa atlántica. Mi papá era de Cartagena, mi mamá es de Bogotá. Ellos se casaron, se conocieron, imagínense, esto es como una historia así, ¿no? Imagínense, hace más de prácticamente 70 años, mis papás, era médico, digo, es porque mi papá murió hace 6 años, pero yo lo siento conmigo, entonces nunca lo Oh, pongo en pasado, lo pongo en presente, pero él murió hace 6 años, eso es parte de la historia ok. que ahora les voy a contar. Y mi papá se fue a estudiar a New Orleans hace básicamente casi 70 años, imagínense, Wow. a hacer una especialidad en una cosa que en ese momento también era así súper innovadora, que era medicina de la parte administrativa de la medicina, cómo administrar un hospital. Y eso lo hizo en la Universidad de Tulane. Y mi mamá, que era bogotana y fue la primera psicóloga de la Universidad Javeriana, porque en esa época pues las mujeres no podían estudiar igual y demás. Ella también se empecinó porque mi abuelo era una persona, lo típico que son las culturas aquí Tradicional. latinas, tradicionales, que las mujeres no podían estudiar, mucho menos salir del país, mucho menos irse solas. Ya se empecinó, se empecinó, se empecinó, Wow. consiguió el dinero y se fue a New Orleans a especializarse en psicología para niños. Y se Wow. conocieron allá. Wow. O sea, los dos de Colombia y se conocieron en New Ajá, Orleans. ajá, ¿qué tal? Wow, Lo Qué linda alucinante, wow. ¿no? historia. Sí, y bueno, y entonces, pues nada, se casaron en Bogotá
Y mi papá ya tenía un trabajo, el papá de él se había muerto cuando él tenía 14 años y eran 12 hermanos. Entonces los hermanos mayores sostenían a los menores y es una familia divina, súper unida. Yo con mis primas soy, mejor dicho, súper partner de Mm. ellas, o sea, somos una familia muy vinculada, porque mis tíos eran así también, porque pues de las situaciones adversas que en algún momento ya lo tocaremos, porque todavía no he dicho por qué llegué acá. Esto es Pues por así, acaso. amigos. Eso es lo que pasa. Entonces es donde uno realmente, si uno intencionalmente lo desea, construye los mejores vínculos, las mejores capacidades y demás. Entonces se muere mi abuelo cuando mi papá, que era de los intermedios, tenía 14 años, y entonces los hermanos mayores sostenían el resto de la familia y a su mamá. Y entonces mi papá regresa ya con un puesto en el Hospital Naval de Cartagena, y entonces se fueron a vivir a Cartagena y ahí nazco yo. Y mi mamá, la cultura costeña es muy difícil, es muy diferente a la cultura del interior, y para mi mamá era súper difícil esa cultura. Y entonces un Ay, día, pero ¿en qué sentido? Perdón que te ok, interrumpa, ya, pero yo cuando fui a Cartagena y me quedé en ajá, un Airbnb en la casa de una familia, ¿no? Una señora, y era lo más cálida que te exacto, podés imaginar. O ahí va sea, yo visto. era como, me sentía parte de su familia. Ay, qué lindo. Agarró y me mostró, sacó su libro de fotos, quiénes eran sus padres. O sea, me contó toda la historia de su vida y a mí eso me encantó. Y eso como que lo vi mucho en Cartagena, a diferencia de Bogotá, como decís. Tal cual es eso, o sea, la cultura costeña en general, o sea, de toda la costa atlántica es una cultura muy abierta, explícita, no tiene vergüenza de nada, expansiva y charachera, divertida, ruidosa, ¿sí? Entonces a mi mamá, por ejemplo, cogían y mis tías le decían, ajá, se vengo porque mira, te cogí esta bandeja para una cosa que necesitaba en mi casa, te la vengo a devolver, pero no pedían permisos, de puertas abiertas, porque en esa época además todo se hacía en el Seguro. porche, Sí. ¿sí? Y las puertas estaban abiertas y ellos vivían, aún viven algunos en un barrio que se llama Manga, pero todos vivían como eso que uno vive como en chimeneita, ahí Ujú. unos muy cerca a otros. Entonces era, y todos se conocían, no solamente los de mi familia, sino que los Porto, que los Angulo, que los no sé qué, que los hice Con los más, y en las vecinos. Todos los tardes vecinos, sí. se iba pues al malecón y todo el mundo estaba en el malecón. Entonces es muy expansivo, muy abierto, muy de conversación permanente, muy solidario, ¿me entiendes? Muy de ahí. Y mi mamá viene de un lugar, de una cultura pues bogotana que es cerrada, súper protocolaria. En la costa no hay protocolos, Ujú. de nada, Sí. ¿sí? En la costa no hay protocolos de nada, y en el interior, en Bogotá sobre todo, hay mucho protocolo, es muy conservador, tú tienes que pedir permiso para todo. Mira, es que puedo ir a visitarte mañana a las 5 de la tarde, no tiene que pedir permiso para todo, o sea, son dos cosas totalmente distintas, dos culturas totalmente diferentes. Y mi mamá no pudo con eso, no pudo con eso. Y entonces ella, ahí sí literal, casi que cogió su chinita, ergo yo, y nos fuimos, y mi papá se fue, claro, pues se fueron los tres, ¿no? O Ujú. sea, y ahí nacieron mis otros dos hermanos. Y yo molesto a mi mamá porque le digo que Dios castiga, porque si nos hubieran criado en Cartagena, mi hermana menor y yo no le hubiéramos salido. Nosotros somos lo más costeño en temperamento que hay Ah, en la vida, y mi mamá padeció con nosotras hasta más no poder, porque yo lo único que no tengo de costeño es el hablado, que se me pega apenas llego, ¿sí? Entonces, pero yo tengo una personalidad muy, muy costeña, porque mi naturaleza es esa, o ujú. sea, yo andaba, soy súper rumbera, andaba gritona, manoteo, me muero en la risa, soy súper expansiva, siempre ando con una gallada de gente, o sea, con un montón de Claro. gente, soy súper Ujú. vincular, soy cero de protocolos, mi mamá es. Y mi hermana es elevado a la enésima potencia, o sea, Guau. nosotras
Mi hermano fue el único que salvó la patria por mi mamá porque él sí es lo más cachaco, que así se Más le dicen a los del tranquilo, como más interior. tranquilo. No, ese no es tal cual, uno casi que tiene que llamarlo, oiga, ¿puedo pasar por su casa un rato? Pues mañana, y él entonces le dice a uno, sí, venga, no sé qué, pero eso y él a veces es como, ya, no griten tanto ustedes dos. Ya, no bailen más, no más karaoke. Y mi hermana y yo somos fuera, carajo. Bueno, toda esta historia, después de contarles de dónde vengo, yo vengo de este cruce y así Ya. crecimos, pues, o sea, nosotros crecimos porque mi papá siempre fue costeño hasta el día que se murió. eh, Tres hermanos de él vivían en Bogotá también, y él claramente, hablando de migraciones, que en un momento vamos a hablar de ello, pues imagínense migrar de la costa a Bogotá hace 60 años largos, pues era todo un tema, era Claro. estar de otra manera, o sea, es ir a un lugar desconocido. Y él construyó pues su grupo de amigos también, que eran de la costa, porque uno siempre termina pues con sus pares, con sus Sí. raíces, con la gente con la que uno se siente identificado. Entonces, yo me crié en esas dos culturas todo el tiempo, toda la vida, porque mi mamá era súper, hiper protocolaria, ella aún a ella salió hace más de fácilmente, no sé, 70 años del colegio, y ella tiene sus amigas del colegio, que son cinco, a cual peor de cachacas conservadoras igual que ella. ¿Sabes qué Que se pasa? Que reúnen una vez al mes. Yo no sé si ustedes saben qué es oh, ser cachaco. Cachaco es eso, es del interior, y entonces ajá. decían los cachacos a la carachas, Ah. ¿no? Que eso te veo parado. Bueno, ¿por qué terminé Ya. acá? No, pero Seguimos. quería decir que todo lo que estás contando me parece tan Bolivia también, Sí, porque nosotros exactamente. igual somos ¿Sí? como de la costa, digamos, de la parte de Que no la tenemos Amazonía, costa. que obviamente no tenemos costa. De la cosa virtual, de la Ajá. cosa imaginada. En realidad es el clima, o sea, yo Claro, opino que es el sé, San clima. Juan de la Cruz, Santa Cruz Santa Cruz, de la eso, Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Ah, Sierra. eso, Y Santa Cruz de la entonces, claro, Sierra. yo conozco igual gente caleña o gente de Cartagena Ajá, y como me siento más identificada, ¿no? exacto. Con Ajá, esa cultura que ajá, con la de Bogotá, que por ejemplo, exacto. en el caso de Bolivia sería La 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 Paz. Paz. Paz, sí. Claro, Ajá. eso es más igual así protocolar, más serio, la gente un poco más, quizás un poco, no sé si estricta, pero yo diría un poquito más seria, pero es por el clima también, en lo que yo observo, ¿no? ¿Qué Sí, pasa me eso? Es muy similar. imaginaría, sí, sería como el clima, las tradiciones, no sé, la cultura, sí, pero sí, Es muy el diferente, sí. clima hace que uno se recoja, Cambia muchísimo. obviamente, Sí, ¿sí? porque somos más de Eh, la frontera con Brasil y donde hay un calor tremendo, donde la personalidad es mucho más como Expansiva, van Ajá, los claro. chicos sin camisa, tranquilo, mientras que La Paz, por ejemplo, no, ¿qué va a ser así? claro. Por Ajá. favor, permiso, disculpe, no sé, Claro, ya en es Santa Cruz, por ejemplo, exactamente no lo que puedes ponerte describes. ni traje porque, o sea, te morís de calor. No, ¿Cómo vas? Te subís a tu auto y eso hasta acá. Ay, no, o sea, yo, Claro, es como influye en el ajá, comportamiento, pues hay muchas cosas que influyen en el comportamiento, entre esas, pues el lugar que uno habita, obviamente, sí, claro. tal cual. Bueno, pues tal cual, me entienden perfectamente porque ahí estamos. Yo tengo ese mix, ahí donde me ven. Y entonces, yo toda la vida trabajé. A mí no me gusta decirle trabajo, me gusta decir que es mi oficio, porque yo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con mucha pasión, y es una de las cosas que más amo hacer, una de las cosas, situaciones, personas, como lo que llaman, uno de mi ser interno, de mi ADN emocional, es lo que yo he trabajado ha sido mi oficio en la vida. Yo estudié medicina. Y estudié medicina, yo entré a estudiar medicina cuando tenía 16 años, entonces pues yo por sobre encima de todo he sido médica, y después me especialicé en psiquiatría, y yo no quería ser una psiquiatra convencional, de esas como lo mismo, todas protocolarias, serias. No, mi personalidad no era con eso, no era imposible, número uno, y número dos, porque entrar a un espacio terapéutico que para mí es un encuentro con uno, pues a mí sí me parece que tiene que ser una persona cálida, que sostenga, que cuide, que te reciba amable y amorosamente. Entonces yo
desde siempre, desde que terminé mi formación como psiquiatra y lo que tenía claro que quería hacer era psicoterapeuta, yo he construido espacios terapéuticos muy propios, muy únicos, muy auténticos y muy dinámicos, ¿no? Yo meto mucho de mi forma de ser, no de lo que pienso, porque eso no es ético, pero sí de mi naturaleza, de que sea algo que tú te recibas a ti misma desde un lugar que te genere mucha comodidad. Y yo he trabajado en un alto porcentaje con mujeres todo el tiempo. Lo que más he hecho es sostener situaciones relacionadas con la maternidad. En eso fue en lo que más me especialicé. Y desde allí pues me empezó a conocer gente. Eso pues claro, no, si es lo único que uno hace de todo un montón de cosas a nivel de lo que es la psiquiatría, pues uno empieza a ser un referente en los obstetras, en los ginecólogos, en las otras Claro. mujeres, en fin. Y empecé a hacer cosas sociales, hacer cosas grupales, hacer cosas que tenían que ver con el bienestar, porque para mí es muy importante el bienestar emocional. Y allí conocí a una persona que después fue cónsul general aquí en Nueva York y un tiempo, años después, me llamó y me dijo, óyeme, si yo te necesito acá, si, si yo te dijera que te vengas a trabajar con la comunidad, que es una de las cosas que yo más amo en la vida, es trabajar comunitariamente, ¿tú te vendrías? Y para mí fue como, si ella me dice que me estoy yendo a Marte y yo no soy astronauta, pues yo le voy a decir que sí, porque en la vida voy a estar en un consulado en Nueva York, ella que lo mira desde el deseo y que me estima y me aprecia mucho, Wow. pero esto no va a pasar porque yo es como si yo no soy un pez y me van a meter en un lago. No, 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 no va a pasar. Pues pasó. Pasó al cabo de un año, me llama y me dice, mira, tienes que presentar unos exámenes, tienes que hacer unas cosas, hay una vacante, o sea, yo quiero que tú vengas porque yo quiero trabajar con la comunidad, con una persona como tú. O sea, tú eres la persona idónea para Tu esto. amiga ya, Digamos, ya era la cónsul general acá, exacto. pero era tu amiga. Más que mi amiga, era una persona con la que yo había trabajado mucho en temas O sea, ya te sociales. conocía en Ya Claro, conocía tu en trabajo. Colombia, profesión y porque cómo ella, trabajabas. exacto, porque ella en Colombia tenía también como cargos muy altos y ella siempre ha sido una persona muy humanista, muy social. Entonces yo trabajé muchas cosas con ella en temas relacionados con la comunidad. Entonces ella sabía lo que yo hacía, No, y ¿sí? qué honor que te hayan Ujú. llamado, y, o Pues sea, porque obvio, conociendo tu muy trabajo agradecida, ya. exactamente, Sí. exactamente. Entonces yo tengo otra característica y es que yo sigo si algo, yo me sostengo en el sí, pero pues yo le he dicho sí porque yo iba a ir a Marte y jamás iba a ir a Marte, o sea, porque yo Ujú. no soy astronauta y cuando me sale esto yo, Era al verdad. mismo tiempo, exacto, estábamos pensando, ay, bueno, es que esta historia es larga, pero bueno, les he hecho el cuento y es Hay que tiempo. yo... yo tengo tres hijos, ¿no? Y soy separada del papá de mis hijos. Tenemos una muy buena pareja parental, pero nosotros nos separamos cuando ellos eran pequeños, o sea, duramos como 14 años casados y nos separamos y yo me juré a mí misma que nunca en la vida, jamás, mientras que mis hijos vivieran conmigo, iba a vivir con otra persona y O sea, con otra además pareja, con una otra pareja. pareja. Iba a vivir, podía tener, pero Ujú. no iba a vivir como este No tema de ibas los a tuyos, los traer míos y los nuestros, no un para externo a la mí, casa. exacto, para mí me parece que es muy complejo, para los hijos, para la dinámica que uno tiene. Yo siempre decía suficiente con la separación. Entonces, y la familia éramos mis tres hijos y yo. Y me parecía muy incómodo para ellos, para la persona que entrara a Ujú. convivir con uno, porque es un puesto ahí intermedio en la casa, como que Sí. nada que ver, y para mí. Entonces yo me prometí a mí misma que yo no iba a hacer eso. Punto. Y además que hasta aquí de las relaciones, pero hasta aquí yo dije, no quiero con nadie más en la vida. Y cuando uno dice eso, tome para que lleve, pues, entonces a la Sí, nada conocí al porque que te hoy cierras, ¿no? es mi marido. Ah, Pero nosotros en Bogotá no vivíamos juntos, porque Oh, él tenía la misma filosofía que yo. Él claro. también, cuando yo lo conocí, claramente estaba ¿Y separado, él tenía tenía dos hijos? hijos, Ah, dos hijas, y él siempre
Cuando nos conocimos, lo primero que yo le dije fue eso, me dijo, no puede ser que haya una mujer que piense esto, porque yo Igual. pienso igual, o sea, me parece que es muy complejo y muy complicado vivir los tuyos, los míos y los nuestros. Yes. Ok, punto, check súper grande, porque ese era mi check más grande en la vida. Sí. Entonces yo tenía una relación ya muy larga con él, o sea, llevamos 16 años y aquí llevamos 8, o sea, llevamos 8, ¿no? Ujú. 8 juntos en Sí. Bogotá. Bueno, y entonces mis hijos ya estaban pues adultos, 2 de ellas ya vivían fuera. Y me quedaba pues mi niño menor, mi niño, no, mi niño que tiene 27 años. El adulado. Pero así Siempre es la será, vida, siempre que yo será. siempre digo que en la vida uno no tiene el combo completo, uno tiene o hamburguesas y papitas, o uno tiene papitas y Coca-Cola, pero no tiene hamburguesas, papita y Coca-Cola, no tiene. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que elegir? Yo tenía que elegir dejar a mi hijo con el papá, claramente, ¿Y porque yo le cuántos dije, años tenías en ese? 20, Ah, bueno, no estaba 20, tan 20. chiquito. No, no Pequeñito. estaba tan pequeño, no estaba tan pequeño, pero para mí era mi Tu niño, bebé. o sea, mi niño, o sea, y entonces le dije, vente conmigo, me dijo, no, mamá, ya entré a la universidad, buscar universidad en Nueva York, no, yo me quedo con mi papá y yo voy 300 veces. Entonces él tenía casa en Bogotá y casa en Nueva York. Él venía Ah, cuanta vacación, aún lo hace, pues cuánta vacación, cuánto todo, él venía acá. Y ahí sí la bendición de él, porque yo sí hablé súper sincera con él, le dije, mira, tú estás por encima de todo en la vida, de todo en la vida, y si tú me dices, mamá, yo te necesito y quédate, yo me quedo absolutamente feliz porque me quedo para estar contigo, que tú eres mi sol, mi cielo, mi todo. Y me quedo feliz igual. Y él en un acto de gran generosidad, porque yo le represento mucho también, me dijo, mamá, ese es tu sueño, vete tranquila, yo voy a estar bien y vamos a encontrar siempre la manera de que nuestro vínculo siga junto. Y él me dio la bendición para que viniera. Si él ujú. no me hubiera dicho eso, yo no estaría aquí haciendo todo Ah, esto. Y me vengo para el consulado de Colombia en Nueva York como cónsul de asistencia a la comunidad. Y entonces yo me vine con, como yo decía siempre, con 7 maletas de sueños. O sea, para mí esto era como un sueño cumplido. Eh, no tenía ninguna expectativa, ni siquiera de la ciudad. A mí me hubieran podido decir cualquier otra ciudad. Yo estaba muy metida en que trabajar en algo que para mí era como el sueño de mi vida a gran escala, me Ujú. parecía divino. Además, tenía que hacer otro montón de cosas, aparte de trabajar en comunidad, otro montón de cosas que me encantaban. Yo soy como, yo hubiera podido ser una de las coprotagonistas de CSI New York, porque yo buscar gente, mirar que entonces esta persona está perdida, ayudarle a buscar a sus familiares, que está, Dios mío, me encanta. Y eso era wow. parte de lo que yo tenía que hacer. Entonces, que había una persona colombiana, un, un connacional que se les dice así, perdido en la ciudad. Yes. ¿Quién lo tenía que rescatar? El equipo del cónsul, de la parte de asistencia a la comunidad, Ajá. que teníamos que ir a las cárceles, que teníamos que mirar cómo apoyábamos a los connacionales que estaban en situaciones de emergencia, que teníamos... No, 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 a mí eso me fascinaba, aparte de toda la cantidad de labores sociales que tuvimos que hacer, que le dimos como un plus de cómo sostenerlos también emocionalmente. Entonces, hicimos un montón de cosas ese tiempo, pero como nada en la vida es completo y uno siempre tiene que afrontar los desafíos y yo en la vida, yo no he sido una persona política, yo soy una persona social. Ujú. Entonces, para mí entrar a todo este tema de el gobierno y estas cosas, yo no venía por el gobierno, yo no venía por nada que ver, yo nada, yo venía porque me parecía divino la Claro. siembra que yo iba a hacer y porque además pues cuando empezamos, o sea, mi esposo se viene conmigo, que en ese momento no estábamos casados, nos casamos así en una notaría, 1, 2, 3 por mí, Antes de venir. Allá. antes de venirse allá, Claro, porque Ah, ya querían claro, venir porque acá juntos. tenés que venir como exacto, él esposo. es ciudadano americano, entonces, Oh. pero vive en Colombia, pero él, su mamá es americana, entonces sus hermanos y él Ujú. tienen ciudadanía americana, pero necesitamos para el seguro médico Claro. Claro, todo. de aquí, no sé qué, él también se montó en el bus, me dijo,
yo me voy contigo. Y yo, bueno, qué bacano, o sea, yo me voy contigo porque él le pasaba lo mismo, él sentía que Bogotá era una ciudad de puertas para adentro. Y él es igual de humanista que yo, entonces como que dijo, wow, me parece divino, yo consigo pues trabajo allá, yo dije, no, pues papitas, porque pues el man americano, perfectamente bilingüe, él trabajó en una cosa en Colombia durante muchos años, fue el director del CIDER, que es el Centro de Estudios de Desarrollo en la Universidad de los Andes, y él tiene una hoja de vida impecable, divina, entonces dije, no, se lo van a rapar, ¿sí? Entonces ya les digo por qué les cuento todo esto, porque ahí va, entonces yo estoy en el consulado, el rollo, todo. Y aquí va mi historia de mi propia pandemia personal. Cuando quieran, me preguntan, porque yo aquí puedo no parar de hablar. Y imagínense que el momento, el año antes de la pandemia, yo llevaba un año en el consulado, hay un montón de cosas que no tienen que ver con uno, quiero decir, con uno como persona, ni tienen que ver con, nada que ver con uno, No pero con uno tu es rol el chivo, laboral tampoco. exacto, sí, no, sí. Ok. Entonces, eh, en la Cancillería hay un sindicato y cuando eh, yo estaba en un cargo provisional quería decir que solamente podía estar 4 años, que dijimos perfecto, porque este es nuestro salto, ¿sí? A que 4 años después, pues podemos saber qué queremos, a dónde nos movemos. Claro. Si Y es esa fue ciudad para ti o no. irnos, exacto, lo que queríamos era irnos de Bogotá en algún momento de la vida, ese era un sueño que teníamos Ujú. mi marido y yo, que en algún momento de la vida nos íbamos a ir los dos juntos cuando nuestros hijos no vivieran con nosotros a algún lugar del mundo. Podía ser Singapur. Nos parecía buenísimo, o sea, lo que fuera. Pues lo que fuera no, pero sí casi que lo que fuera, pero fuera. Ese era un sueño de nosotros. Y entonces dijimos, no, se nos apareció la Virgen con todos sus monaguillos y todo, porque a mí, yo lo que siempre pensé es, yo me voy de Colombia y psiquiatría o psicoterapia yo no voy a poder ejercer en ningún otro lugar del mundo, ni Claro, es medicina verdad. tampoco, porque yo no vuelvo a hacer un examen. Pero a mí no me importa trabajar en McDonald's, ni ser, mejor dicho, cocinera, O sea, porque yo amo estabas abierta cocinar, a la a lo que fuera. experiencia. Ya, que es muy importante, Ujú, si realmente Sí. lo quieres. a lo que fuera. Me sale a mí, dijimos, qué inesperado, wow, o sea, me salió a mí algo que era totalmente inesperado, y dijimos, aprovechemos, o sea, sí, le vamos a decir sí a esto. Nos vinimos, entonces, y al año, entonces retomo, entonces está el sindicato y el sindicato siempre, yo eso no lo sabía antes, siempre demanda a los provisionales, o sea, uno tiene un cargo provisional. Mm. Y uno no puede hacer nada porque demanda no a la persona, sino a la Cancillería, o sea, al canciller que hizo el decreto del nombramiento del provisional. Oh. Pero el chivo expiatorio, si se pierde esa demanda, o sea, uno no puede contratar abogados, no puede hacer nada porque no es a uno el que lo están Exacto. demandando, Ujú. es a la Cancillería, Ya. ¿sí? Digo, es al canciller, sí, a No la es nada Cancillería, personal. nada, no tiene nada que ver, uno es como una títere de la No, no. circunstancia, y me llega a mí esa demanda, o sea, que me están demandando mi decreto, no a mí. ¿Mm? Y había otros cónsules que habían llegado antes, que estaban en la misma situación que yo, y cuando llega el decreto dicen, no se preocupe, nosotros llevamos 3 años acá, y mire, esto corre despacitico, no se afane, y a mí me entró, yo soy súper perceptiva, y a mí me entró un trucuzuco, yo no sé si yo lo nombré aquí internamente, a mí me salió así, pim, pum, pam, pem, pum. Wow. Y al año el decreto salió y ganó la Cancillería, ergo la consecuencia era el cónsul que tenía dueño de ese decreto se tenía que ir del consulado sin derecho a nada. Oh. Y Wow. nosotros aquí amañadísimos porque ya amábamos esta ciudad, o sea, esta ciudad era la ciudad incluyente,
que es para la ciudadanía, que no la puede caminar, que es ilimitada, que es infinita, que hay para todos los gustos y de todos los colores, que es incluyente, que uno puede ser lo que desee ser y el otro puede ser lo que desee ser. Y nosotros, ¿Y ahora qué? ¿y ahora qué? Teníamos dos alternativas. Para completar la historia, mi papá, yo también no sé por qué lo pensé, mi papá estaba bien, de edad, pero bien, mi papá es una de las dos figuras más significativas de mi vida, mi papá y mi abuela materna. Yo soy gracias al sostén que me dieron ellos dos en la vida. Porque es las personas con las que más me Sí. identifiqué, pues. Yo dije, ay, no, lo único que por favor le pido al universo es que mi papá no se vaya a morir y yo no pueda estar. Por favor, por favor, por favor. ¿Y saben qué pasó? Que mi papá se murió y yo no pude estar. Wow. ¿Y Porque qué le pasó? le dio una hemorragia en ¿Eso la fue vejiga. repentino? Sí, fue medio No estaba repentino. enfermo. Ya tenía una demencia y tenía pues ciertos achaques Ujú. y le dio una hemorragia en la vejiga y se lo llevó en 3 días. Wow. Sí, Eso fue muy rápido. sí, 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 sí. Y yo pude estar 2 días. Al tercer día yo me tenía que venir porque yo estaba Oh, o sí, sea, pudiste ir. estuve 2 días. Él se murió al tercer día, yo estuve 2. O sea, yo estuve ¿Te pudiste hasta, despedir? sí, sí. Y yo me vine pero esos son esos momentos que uno dice, uy, Dios mío, qué agonía la que uno siente por allá adentro, ¿no? Porque tenía puesto el tema de si nos quedábamos o nos íbamos. Y decidimos quedarnos y darnos, pues, ahí sí, como decimos en colombiano, la pela. O sea, yo le dije a mi marido, mira, yo me he guerreado las cosas de todo el mundo y me encanta. O sea, yo siempre tengo que dejar la última gota de sangre en la arena para después decir, listo, no se logró. Pero esa es mi naturaleza. Lo diste todo, lo intentaste, lo Sí, probaste y exacto. no. Siempre he hecho eso. Dije, pero esto no depende de ti, de mí, sino de ti, porque tú eres el que tiene la ciudadanía. Claro, eso te iba a decir, o sea, ¿Sí? fácil es casarte Entonces, y exacto, tú aplicar. eres el que tiene la ciudadanía. Nosotros nos habíamos casado aquí también meses Ujú. antes, recién llegamos, Mm. porque nos pareció todo romántico, ir al City Hall y Oh. casarnos y no sé qué. Claro, No, y Entonces nosotros también más estábamos fácil. casados. porque aparte ya estaban Exacto, casados en exacto, Colombia. exacto. Teníamos una unión marital, de hecho, pero aquí nos parecía bacano casarnos y Ujú. ya está. Y preguntamos a un abogado y nos dijeron, sí, ustedes se pueden casar aquí también, o sea, nada. Entonces él me dijo, él todavía no había conseguido trabajo, por eso les estaba contando ¿Todo todo ese el año? pedigrí de él. Ah. Miren, no le abrían la puerta, pero ni para el baño, pues, o sea, pero nada, Por nada, Y un él con año. todo nada, ese currículum con el que vino. nada es nada. Entonces al año me quedo yo sin trabajo, se queda él sin trabajo. ¿Mm? Y dijimos, nos quedamos. Claro, o sea, todo el mundo en Colombia, ¿no? Un par de cincuentones que tienen todo en el país, ¿no? ¿Cómo se van a Y quedar sin aquí sin trabajo. trabajo? ¿Sí? Ajá, eso te iba a decir, ¿Sí? ¿cómo pagas Y la renta? nosotros nos quedamos. ¿Por qué? Porque ¿Qué? estábamos enamorados de Nueva York. Ay. Estábamos Y estabas enamorados. ¿Y qué dispuesto, voy plan a McDonald's y tenían? O trabajo en sea, Enamorados de ¿qué Nueva plan McDonald's. York. tenían? ¿Y por ¿Tenían qué? ahorro? O sea, No, nada, ¿y qué no dijeron? Yo voy mucho. a ir a un Ya McDonald's y les ya se cuento, acabó. claro, exacto. Yo dije, yo trabajo de niñera, yo trabajo de lo que sea, yo trabajo de lo que sea, porque además yo no podía trabajar Claro. porque estaba En ese haciendo los proceso. papeles de la Ujú. residencia y yo no podía trabajar. Y ese tiempo, yo siempre he dicho que las situaciones de caos, si uno se ha aprendido a leer internamente, son las situaciones de mayor siembra para uno, porque ahí uno es donde sabe de qué está hecho y sabe de qué abundancia interna tiene uno aquí adentro para poder afrontar la vida, su vida, de la mejor manera para la vida. Y a mí me parece que si uno es capaz de mirarse a sí mismo desde allí, hace saltos cuánticos y se hace una mejor persona y suceden unas cosas divinas. Entonces, vivimos nuestro año de propia pandemia personal, ¿sí? No teníamos
Nada, Y nada eso es coincidió con la nada. pandemia, No, 2020. un año antes de la En pandemia. el Por eso digo que fue 2019. nuestra propia pandemia No, personal. y entraron a la pandemia preparados. Pero fue papitas. La pandemia para mí fue papitas. Si nosotros tuvimos nuestra propia pandemia Claro. el año antes. Ay, pero no Ajá, sé, ujú. yo estuve un tiempo desempleada acá y también Evan, mi pareja, estaba desempleado. Mejor año, o sea, Estoy de acuerdo salíamos a contigo. pasear, pero en un Exacto, martes a las 3 de la tarde, exacto. digamos, o sea, era lo máximo. Tal cual, eso fue lo que hicimos. Conocimos palmo a palmo la ciudad, o sea, yo hacía nuestros sanduchitos porque no podíamos comprarnos ni una botella de agua. Claro. El 2 y pico en su momento que era el metro, váyase a una zona y palmé esa zona y camínela de pies a cabeza. Por eso amo tanto esta ciudad. Yo me sé, díganme Te dónde está lo caminaste que sea todo. que yo fui a verlo. Yo estuve allá, yo todo, Una neoyorquina caminamos y ya es ahora ya. caminamos y caminamos y conocimos caminando. No entrábamos a nada porque no nos Claro, iba a alcanzar. no, Nosotros pero nos igual alcanzaba la aquí, renta, el celular y el mercado. claro, pero igual Sí, Para aquí sí sobrevivir. se puede sí, caminar un montón. Eso yo le digo a la gente, o exacto, sea, Nueva York puede ser caro como también puede ser gratis. O sea, porque hay muchas exactamente, actividades y exactamente. El verano es divino. un verano en Nueva York. En Nueva El York, verano. exacto, en los Wow, o sea, parques, la los ciudad nos dio, por picnics. eso la amamos tanto, es que la ciudad nos dio todo, nos acogió, o sea, nosotros inclusive íbamos a estos community center Ujú. Ujú. y comíamos en los Que community están por toda center. la ciudad. Sí, había Sí. mercados que daban gratuitos casi que a las personas como decía mi marido, que nosotros vivíamos por debajo de la línea de pobreza. Íbamos a los mercados y nos daban el mercado allá. Wow, ya, Así sí. vivimos ese año, así lo vimos. Y es el año más bonito, creativo, profundo Sí. que yo haya vivido. Y yo con el duelo de mi papá, ¿no? O sea, ahí cargándolo también. O sea, yo me sentía en una orfandad, pero siempre, y siempre yo voy a ser, toda mi vida he sido agradecida, pero voy a ser aún más agradecida desde ese tiempo porque mis compañeros o ex compañeros del consulado me llamaban y, oiga, ¿qué hace? Y yo, no, aquí, o Paseando. sea, Disfrutando la vida. caminando, sí. Venga, vamos a almorzar. Y yo, que acuérdense que no tengo con qué, o sea, me duraron meses de meses, o el uno, o el otro, o el otro, o el otro, Ah, que por lo menos una vez por Qué semana lindo. me decían, camine que la quiero ver, camine que la quiero ver, es que íbamos, me invitaban a almorzar o me invitaban a un café y eso para mí va a estar en mi corazón siempre, 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 siempre. Otra persona me dijo, ¿qué quiere hacer ahorita? Y le dije, no, pues voy a hacer canjes de cosas o yo no sé. Y se sentó conmigo, me dijo, saca adelante ¿qué es lo que tú quieres hacer? Le dije, pues yo quiero volver a lo que yo siempre he amado hacer. Eso es este es algo que sí era importante y es que cuando yo estaba en Colombia, yo veía mucha gente virtual por Skype. Y un, dos, tres, wow. Skype, Aquí, ya. porque como aquí la mayoría de psiquiatras no hacen psicoterapia y mi Mm, fuerte es la psicoterapia, entonces muchos latinos que vivían en Estados Unidos les empezaron los familiares o alguien que había estado en mis espacios terapéuticos y decía, mire, es que ella hace terapia, no sé qué, preguntémosle si hace virtual. Y yo a todo digo que sí, ah. siempre. O sea, y ya Pero tú ya, después, ya lo habías empezado antes de la Claro, o sea, ya pandemia, tenías hace un los negocio. porque la años mayor de la pera, o empezó sea, por más eso te como digo, en con O sea, la si pandemia, Skype, ¿no? empezaste yo con tenía el Skype, es que hace encuadre, empezado hace Mucho más rato. antes. imagínate, Skype. O sea, yo empecé a hacer terapia virtual hace fácilmente 20 años. Sí, porque ahorita, Fácilmente ahorita 20 todo el mundo años. lo Wow. hace, o Ajá. sea, mi Claro, pero eso terapeuta, fue sí, después de la Exacto, por pandemia eso. casi. exacto. Entonces, lo que hice ese año fue empezar otra vez a decir en redes, quiero decir en Facebook, ¿no? O sea, Era Claro, en hace ese Facebook. tiempo 8 Facebook. años, vuelvo a hacer terapia, ayuda, ¿no? Casi. Y yo volví a hacer terapia, recién salí del consulado, entonces, y volví a hacer terapia virtual, que como la había hecho siempre, yo solo dejé en realidad de hacer terapia un año, porque en el Claro. tiempo del consulado, pues no. Claro. Entonces,
como que muchas de las personas que yo veía en Colombia, "Ay, vas a volver a hacer terapia, yo quiero otra vez, me hiciste falta". Entonces yo volví otra vez a empezar a tener personas acá, poco, pues acá quiero decir virtuales, o las personas que yo veía virtuales aquí en Estados Ujú. Unidos también volvieron otra vez como a retomar. Y después entonces una amiga o una paciente, ya no me acuerdo, me dijo, óyeme, va a ir una amiga mía, ¿será que tú le puedes hacer terapia los 2, 3 días que va a ir? Y yo, claro, yo digo a todos sí, Wow. ¿sí? Y ahí empecé yo a hacer psicoterapia en la ciudad. La ciudad es mi espacio terapéutico. Entonces yo lo Aquí. hago, ajá, en parques, en cafés, en Ah, museos y hago combos. Entonces, vienes a la ciudad, ok, ¿qué quieres? ¿Pasar una tarde o que hagas solo la sesión qué contigo, lo que sea? interesante. Y entonces me dicen, no, pasar la tarde contigo. Y yo, ah, ¿qué te gusta hacer? Entonces yo hago una guía, como me conozco la ciudad. Entonces, y ¿A Claro. hay dónde unas, vamos a las ir? ¿Qué vamos a cositas, ir? pues, de inéditas de Nueva York. Entonces, yo le digo, bueno, si quieres vamos a tal café y luego vamos a tal cosa y en el entretanto vamos haciendo Ujú. terapia y, y así. Entonces hay gente que viene de vacaciones o viene a un congreso o viene a hacer algún tipo de negocio, se queda una tarde más o saca una tarde más y hago una tarde de sesión terapéutica con esa persona. Y eso Wow. empezó así. Y ese mismo año, entonces, un amigo mío que él es una belleza, un amigo mío que conocí acá, o sea, sí, en un acto también de generosidad infinita, se reunía conmigo una vez a la semana y me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Le dije, yo quiero hacer un proyecto terapéutico, o sea, yo quiero sacar mi proyecto terapéutico. Y conversábamos con él una vez por semana todo el tiempo de cómo lo quería hacer y demás. Y ahí nace Tu Alma en Calma, que es mi proyecto emocional. Mi proyecto emocional nace en mi propia pandemia En personal. ese año. Sí, ahí. Y de Porque qué se trata exactamente? ¿Qué es lo que haces con? en su momento era que sigue siendo la misma filosofía, sino que ahora pues tengo más terapeutas y demás, pero en su momento era plasmar y construir una página web y un Instagram, y ponerlo en escena lo que yo hago como terapeuta. O sea, ¿qué es lo que yo hago como O sea, terapeuta? entre paredes, vamos a, en privado, lo que haces como terapeuta en privado. Exacto, Querías demostrarlo más al público, exacto. cómo Quería funciona. describirlo, quería explicarlo, porque para mí todo en la vida está en la calma que tú tengas contigo. Todo. Y la única forma que tú tengas calma contigo es que tú te aprendas a saber quién eres. O sea, te aprendas a conocer, te aprendas a entender, te aprendas a reflexionar, te aprendas a comprender. Eso no se da intencionalmente. Cuando uno aprende eso y aprende a explorarse y uno sabe que uno es su hogar y uno es su mejor territorio, el único que tiene, pues tú vives con tu alma en calma. Entonces, Mm. por eso es Esa que se es la llama Tu filosofía Alma en del Calma. programa. Exacto. Entonces, somos terapeutas, al hoy somos 10, somos terapeutas que Wow. te llevamos a que tu alma viva en calma contigo porque tú vas a vivir en conocimiento de ti. ¿Y cómo llevan cómo hacen ese proyecto? ¿Lo hacen con otras personas o como guía para llegar? Tengo dos cosas, o sea, yo sigo siendo pues claramente la fundadora y como la cabeza y la líder del tema, pero todas ellas tienen una formación muy similar a la mía, son psicólogas unas y psiquiatras otras, pero lo que sí tenemos en común es que no somos convencionales. Ah. Entonces, lo ¿Y todas son hacen. mujeres? Todas somos mujeres, sí, todas somos mujeres. Porque un hombre no ha querido estar o no lo sé por qué, No pero se ha sí, todas dado. Quizás, somos mujeres, no, pero quizás eso es lo vemos, diferente, lo más sí, sí, así no sé. espiritual conlleva, siempre atrae más Sí, mujeres. sí, sí, pero vemos niños, familias, hombres, parejas, al hoy vemos todo, Ujú. todo, todo, todas las personas que ¿Y todo es deseen en español? revisarse a sí mismos. No, hay dos que hacen terapia en inglés también. Oh. Ujú. Sí, entonces están un porcentaje de ellas en Colombia, hay otra persona, una que está en España y yo que estoy acá. Y-
pero sí, es súper bonito el proyecto que tenemos y lo que hemos crecido juntas. Entonces hacemos terapias individuales, cada una de ellas tiene como un talento, un expertise, y hacemos grupos de crecimiento emocional, se llaman así, que son unos grupos en los que trabajamos un tema específico y es semipersonalizado, los hacemos virtuales y hacemos tertulias presenciales en Bogotá y yo hago estas cosas aquí en los picnic Aquí. terapéuticos o los viajes terapéuticos a Nueva York o cuando me invitan a retiros, entonces voy a retiros. O sea, yo siempre quiero como que romper el hechizo y este paradigma y la mala fama de que los psiquiatras somos, no sé, como súper fríos, distantes, que siempre estamos patologizando todo, diagnosticando o tomando o dando medicación o que somos locos. Un poquito sí, lo necesario Se Pero tiene para que sí ser. sí un hay ese poquito sí, un estigma. O poquito sea, sí, yo exacto. cuando Sara Ujú. me dice, ay, hablé con la doctora Rosy, no sé qué, yo psiquiatra, yo era así como, Exacto. me tengo que poner, me va a psicoanalizar, no, me tengo que Que poner esa es seria. otra cosa que Ese es el creen que nosotros estigma, tenemos, exacto, como visión así, sensei, pues que que me va a llegamos ver, al cuarto ojo y me de lee una, la porque ni mente. siquiera el tercero, sino el El cuarto y de cuarto. una, vamos a saber todo, tin, 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 lo vamos a escanear a la persona, no, ni idea, nada, ¿me entiendes? O sea, nada que ver, ¿sí? O sea, para nada. Pero sobre todo es eso, que creen que solamente medicamos y sí, pues que claramente hay como todo en la vida y en todas las Ujú. profesiones, hay de todo, pero también estamos estos psiquiatras como yo, que somos psicoterapeutas, que amamos lo que hacemos, que somos muy expansivos también, que construimos unos espacios terapéuticos muy dinámicos, muy coloridos, muy sostenidos y que los llevamos a su encuentro. Y tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo, psicoterapeuta? Porque aquí en los Estados Unidos he Ujú. escuchado que hay una gran diferencia. Sí, en Colombia también y en todos También. los países. Sí, Ujú. claro. O sea, los psiquiatras somos médicos. La psiquiatría es una especialidad de la Ujú. medicina, ¿sí? Como lo es la ortopedia o la Claro. ginecobstetricia o la medicina interna. Bueno, o sea, uno tiene siempre que estudiar. Yo soy médica O sea, es cirujana. más a la medicina. Yo, Tira más a la medicina. No, sí, claro, es no, algo más integral. O es sea, estudias toda exacto. la carrera de O sea, yo tuve medicina que como un estudiar médico todo, normal exacto. Yo y soy luego haces la médica, especialidad de médica psiquiatra. cirujana, yo puedo operar, atender bebés, partos, pues el rollo, todo, porque tengo formación como Ujú. médica y una especialidad de la medicina es la psiquiatría. ¿M? ¿Sí? Y Y los ya, los psicólogos, ok, psicólogos. bueno, pero entonces antes de hablar de los psicólogos, que ahí es donde está la confusión, y es que en el tiempo en que nos formamos como psiquiatra, hay dos grandes como columnas vertebrales que nos forman, o sea, que estudiamos. Una es toda la parte, digamos, neurobiológica Ujú. de los temas mentales y emocionales, y ahí es donde entra toda la Claro, la psicofarmacología parte y todo ese tema, la química del cerebro, exactamente, del los cuerpo, todo. diagnósticos, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, o sea, esos 3 o 5 años de formación, depende de lo que tú quieras ahondar en tu formación, al mismo tiempo estamos estudiando una cosa que se llaman escuelas psicoterapéuticas. Escuelas psicoterapéuticas es construir tu espacio psicoterapéutico, ¿sí? Ujú. O sea, psicoanálisis o terapias psicodinámicas, o sea, nos dan un rastreo, pues mejor dicho, por todos lados y tenemos, mejor dicho, que leer, uno estudió y leyó hasta más no poder porque estábamos de Claro. seminario en seminario, de seminario en seminario durante 5 años. ¿Mm? O sea, Wow, 5 más los 5 de conocimiento. medicina son 10 años de estudio, digamos que. Porque yo tengo dos subespecialidades, una en maternidad y otra en terapia transpersonal, 15 años. Yo me Wow. formé 15 Es un años. montón. Sí, 15 años más todo lo que uno hacía en congresos o en talleres, o sea, uno todo el tiempo estaba Claro. súper activo en ello. Para mí la diferencia, antes que Eso. termines ese Ajá. punto, la diferencia a tu pregunta, Sara, yo creo que un psiquiatra obviamente tiene mucho más como años de estudio, entonces tiene mayor conocimiento de hasta del cuerpo Exacto, físico, exacto. Claro. que un El psicólogo. psicólogo es solamente de la parte mental.
Claro, y en psicología, al menos en mi país, es lo que les enseñan los 5 años, porque son solo cinco Ujú. años, es mucho la parte como cognitiva de la mente, o sea, también les enseñan pues la parte de ciertas, eh, digamos, teorías que hay acerca de cómo se manejan las emociones y de qué se tratan y demás. Pero si realmente un psicólogo quiere ser psicoterapeuta, tiene que estudiar después y formarse como psicoterapeuta. Los psicólogos en mi país, al menos, no sé cómo sea en otros lados, no salen con formación como Claro, no psicoterapeuta. pueden dar Ya terapia no porque pueden dar terapia, por eso porque hay son tantos solo psicólogos psicólogos. organizacionales, por Muchísimo. ejemplo, ¿sí? Sí. Porque eso sí lo pueden hacer, pero psicoterapia no. Y eso me parece súper bonito, pues explicarlo, porque la mayoría de personas creen que todos los psicólogos hacen Sí. psicoterapia. No, 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 Claro, no, 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 no. no. O sea, siempre le tienen que preguntar al psicólogo que ustedes entren al espacio terapéutico, ¿qué formación tienes tú como psicoterapeuta? O sea, como construir espacios psicoterapéuticos. Porque un psicólogo que sale recién de la universidad no tiene formación como Psicoterapia. psicoterapeuta. Nosotros sí. Y sobre prescribir medicina. No pueden los psicólogos, solo los psiquiatras podemos porque somos médicos. Y una curiosidad que tengo. ¿Cuál ha sido la persona más loca que has visto en tu vida? Más Que caótica, recuerdas que quizá. alguien que esté completamente Claro, dañada, vamos a muchos, ponerlo. muchos. Es que cuando yo estudié psiquiatría lo teníamos que hacer, o sea, yo salí de la Universidad del Rosario en medicina y salí de la Universidad del Bosque de psiquiatra. Y en la Universidad del Bosque nuestro hub era la Clínica Montserrat, que la Clínica Montserrat es una clínica pues Mental. intramural, es un manicomio, por ponerlo así. Ujú. Y entonces, y allí estuvimos los 3 años, todo el tiempo, como estudiantes, formándonos como psiquiatras. Entonces, pues claro, o sea, tenía como diferentes estadios dentro de la clínica. O sea, por ejemplo, había un lugar que se llamaba la unidad de cuidados intensivos, pero unidad de cuidados intensivos de los que estaban bien psicóticos, ¿sí? Entonces, Oh, unidad de cuidados intermedios y los que estaban ya en un lugar donde ya estaban casi por salir, y había otro concepto que se llamaba clínica diurna. ujú. Y en la unidad de cuidados intensivos, pues nada, había personas que estaban pues psicóticas, que por ejemplo me acuerdo de una persona que yo estaba hablando con ella y ella estaba ahí en la cama, pues y los teníamos en camas porque hay que sedarlos o darles Y medicaciones tienen que amarrarlos y antipsicóticos, todo. a Oh, veces hay que Dios. amarrarlos porque se vuelven muy Sí. agresivos. Pero no es amarrarlos como en las películas, tampoco que babean así, no, o sea, hay todo un Pero protocolo para lo que yo hacerlo. he escuchado es como que hay diferencias si se dañan a sí mismo o si quieren dañar a los demás, ¿no? Depende, exacto, hay muchas, bueno, es que ahí nos vamos como para otro lado, pero uno tiene como dos grandes, que lo ponemos, em, estados mentales, Ujú, ¿sí? Lo neurótico y lo psicótico. Ujú. La neurosis son, nosotros todos somos neuróticos, ¿sí? ujú. Neuróticos quiere decir todos los recursos que utiliza tu mundo psíquico para conscientemente tratarte de llevar al equilibrio diario y a tu armonía interna, ¿sí? Y los psicóticos son las personas que no pueden construir del todo esos recursos organizadamente, sino que tienen recursos muy primarios. Entonces son los que alucinan, Mm. son las personas que tienen delirios de persecución o delirios de gangresa porque se disocian. Ujú. Ese es un mecanismo primario de defensa, o sea, Oh, o se sea que disocian. disociarse es un mecanismo. Es un Claro. mecanismo de defensa, sí, es un mecanismo de defensa. Entonces, dentro de esas disociaciones pueden estar las personas que están muy desbordadas y quieren agredir al mundo, a cualquiera que esté enfrente, o también pueden estar muy desbordadas y se autolesionan, ¿no? Y
estoy poniendo súper a grandes rasgos, pues, pero, y esto pues no va de la mano de las ideaciones suicidas o de los intentos de suicidio, porque eso va muy de la mano, es como de estados depresivos profundos y demás, que no son necesariamente psicóticos, sino son neuróticos, pero dentro de la patología neurótica, ¿sí? O sea, es como que uno tiene un estándar, por ponerlo así, o sea, un estándar de ánimo que oscila de acá a acá, ¿sí? Si uno se va un poco acá, pues entra en depresión, pero es de una manera neurótica, pero en depresión, y eso hace que uno tenga ideaciones y suicidas o ideaciones autodestructivas, etcétera, etcétera, por ejemplo. Pero aquí, pues hay otro bloque, por decirlo así, de toda la parte que es psicótica, que tiene un manejo mental totalmente distinto en el psiquismo de la persona psicótica, ¿no? Esto Wow. fue Es que son psiquiatría para dummies en 5 minutos. dummies. A mí me Sí, fascina es muy interesante. porque y puedes, no sé, a mí me gusta escuchar programas y muchas personas que hablan sobre temas así, ¿no? Y he escuchado muchísimos, que una vez estaba escuchando, eso es de loco, estaba escuchando sobre los narcisistas, Ah, ¿no? Y sí. los rasgos Ah, bueno, es narcisistas, que ese es otro tema, que son ¿verdad? los Y ahora está trastornos bien de moda, Eso los ¿no? ahora trastornos está de de moda. personalidad. Y los trastornos de personalidad son como Sí, el coco de nosotros porque no hay nada que hacer, nada que ya. hacer. ¿Mm? Y yo pregunté a mi psicóloga, que la tengo virtual, es de Argentina, y fui con el cuento, no sé, pero escuché eso y a veces yo me siento así también. Claro, Entonces me Y dice, ajá. ella te Sara, va a decir, ya, no, exacto. no eres eso. No tienes Es que se nada. maneja muy a la ligera ese término Exacto. hoy en día, Ahora en las redes narcisista. sociales en Uf, ese es todas otro tema partes. que mejor dicho. Claro, Sí, o sea, narcisista, depresivo, se maneja muy a la Y ay, es, y ligera. no, ahí, de con ahí una viene ligereza, qué miedo, de el verdad. autoevaluarse. Autoabrazarse, que también es absurdo. Absurdo. Por Pero es Google muy o normal del ser humano, yo creo. lo primero que tienes algo, te sientes así, vas y googleas o ves en las redes sociales, como, ay, ya soy así, tengo Soy así. tóxico. Sí, eso es cierto, Claro, y hay como, como descripciones cliché que completamente. se quedan ahí y las personas que se quedan con una impronta y con un significado, una representación de sí mismos que no es, de Claro, verdad. no. O sea, como que uno tiene que ir más a la profundidad de uno mismo. O sea, nos hemos vuelto muy panditos, ¿no? Muy Sí, superficiales de las cosas. Y es como si nos pegaran aquí un montón de esos slime que no nos ujú. permiten vernos lo que realmente somos, pero nosotros nos comemos el cuento, ¿no? Ujú. Claro, pero yo creo que eso más viene ahora con lo de las redes sociales, ¿no? Total, ¿Tú cómo total. Sí. crees que podemos, qué podríamos hacer nosotros para no llegar a consumir ese superficial de las redes? Las redes a mí me parecen un riesgo muy grande, la verdad, porque estamos desbocados, ¿no? O sea, a mí siempre me ha parecido que todo extremo es vicioso y estamos en el extremo y le estamos dando todo el poder a algo que es muy destructivo. ¿M? Y muy destructivo por varias razones. Primero, porque nosotros somos seres que necesitamos de la reflexión, ¿no? O sea, todo lo que sucede en el mundo psíquico, que es el lugar donde todo sucede, o sea, todo lo que Ujú. sucede en el mundo psíquico es el lugar donde todo sucede. Pero necesita ese mundo psíquico tiene una serie de cualidades y una de esas cualidades es la reflexión, la introspección, la pausa. ¿Para qué? Para que tu cerebro y las conexiones interneuronales se fertilicen, florezcan, o sea, es como si fuera un gran territorio y tienen que fertilizarse y abonarse para que tú puedas pensar y analizar las cosas con mayor claridad. ¿Para qué? Para que tú puedas tener mayor identidad de ti mismo. Toda esta explicación larga es para el final corto decirles que si uno coge y ve una metralleta así Ujú. de información, tú no puedes hacer eso. Tu cerebro no puede Exacto. coger No puede y procesar, no ¿no? puede hacerlo, no puede hacerlo. Entonces tú te quedas con el pedacito y nos estamos deteriorando, no solo cognitivamente, sino afectivamente, vincularmente. O sea, esto de que uno antes podía escribir una carta describiendo lo que, o sea, yo no sé si ustedes son un tanto románticas en eso, pero a mí me parece bellísimo cómo un ser humano era capaz de ser creativo y describir el afecto que le Ujú. sentía hacia otro ser humano. ¿Y ahora qué es? Un emoticón.
El O sea, o sea, Sí, ¿hasta yo soy dónde hemos como, llegado? deben sales, por favor, o sea, de verdad, porque no se están dando cuenta todo lo que, si al cerebro solamente le hacemos, el cerebro, toda esta capacidad de crear un vínculo hacia algo que está sintiendo, si te vi, no te conozco, se los voy a poner un ejemplo tan sencillo como este, y es, les hago una preguntita, a ver quién me la gana. Ok. ¿Quién? No sé, es sencillísimo. Dime el teléfono Tocar aquí. celular de tu mamá. Oh, no. Yo me lo Ok. sé de memoria. El No, yo celular no lo sé. de tu mamá. Ajá, El celular de tu hermano. sí. También te lo Sí, sabes. me sé de toda mi familia, pero porque no han cambiado, digamos, desde, Ah, desde esos tiempos. el celular de tu esposo. Ese me cuesta aprendérmelo hasta Ah, ok. ahorita, Porque es ¿Viste? nuevo, claro. porque es Ya me nuevo. hago, no es porque sea nuevo. Es porque hoy en día ya no se usa, Exacto. porque está en el teléfono. Eso es lo que trato de decir. Sí, yo me di ¿Me cuenta de entiendes? eso. ¿Me Mira, entiendes? ¿Me ajá. entiendes? O sea, a mí me pasa Mi igual. O esposo. sea, ayer justo estábamos hablando, que ayer fuimos al concierto de Shakira, creo, y no nos vimos. ¿Qué? O sea, ayer Todas. estábamos Sí, hablando sí, con sí. unas amigas, pues con las que fuimos al concierto, y yo les decía, no, a mí me pasa algo en esta ciudad y sabrá el gato años Ajá. después que me encuentra, porque donde esto se me pierda, Es pues que también, dependemos o yo tanto. entre en inconsciencia, pues nadie va a saber la clave de mi teléfono, ¿sí? Y si me preguntan a mí o se perdió el teléfono y yo estoy por allá tirada en medio del Hudson y ¿a quién llamamos? Y yo, a la casa de mi mamá cuando era chiquita, porque es el único teléfono que yo me acuerdo. O sea, yo no me sé ningún teléfono y yo me lo sabía todos. O sea, yo al 626-8714, que ya no existe la casa Ajá, de mis ya no papás. existe Claro, la el línea teléfono fijo. Ni la casa de nada. O sea, ya me morí, o sea, me pueden llevar al manicomio y no me encuentra ni el gato después, porque yo no sé, Sí. o sea, Yo, esto, ¿sabes cuándo me di cuenta, por ejemplo? Bueno, cuando tuve que aplicar todo eso para tener la residencia, entonces toca aprender quizás cosas que en el pasado uno se las sabe pues así, ¿no? O sea, los nombres de tus padres, de tus abuelos, de los apellidos y no sé qué, y el número de teléfono y no sé qué. Cosas así que antes eran básicas, que hoy en día No. pues uno sabe que tiene un exacto. screenshot por ahí, pero no Lo se lo relacional aprende. es lo mismo, ¿me entienden? Entonces, el cerebro que necesita como todo en la vida, pues que lo reguemos. ¿Y cómo lo podemos regar? Pues siendo reflexivos, siendo creativos, siguiendo haciendo, miren, esta cosa tan sencilla que no la hacemos con el celular, ¿no? Esta cosa tan sencilla que es poderosísima. Los únicos mamíferos que podemos hacer esto, que es la Ujú. pinza, y eso hace que uno pueda escribir. Eso implica que cuando tú estás en pinza escribiendo, tu mano, ojo, está llegando a la línea media del cerebro y todo lo que tú estás creando a través de la escritura le está dando una expansión a esa neuroplasticidad y está permitiendo que tú seas una persona más hábil en muchas otras cosas, porque en el cerebro todo está interconectado, ¿sí? No por nada, Loy, hay muchas más situaciones afectivas de malestar de vida muy complejas que lo que había hace 30 años. Yo no estoy hablando hace 60, 70, estoy hablando hace 30 años, ¿sí? Entonces, esto está cogiendo y ni que hablemos de la inteligencia artificial, porque ahí sí apague y vámonos. O sea, apague y vámonos. O sea, entonces ahora todo es, voy a decirle a mi alter ego, no, en nada vamos a estar. ¿Sí? Y Reemplazando. que entonces, pues ella. Sí, ¿Sí? ni siquiera el hablar Clave. ya. Y los vínculos y la manera como nos relacionamos. Es que todo está interconectado. Todo. Y se lo estamos entregando así en bandeja de plata, para mi gusto, Ujú. para mi manera de ver, entregándonos a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, ser nuestro dominador. Sí, es Uf, como Sí. nuestro cerebro.
y ya Pero no se lo usamos estamos el dando nuestro. todo. No, Se, ya no es que vamos se a lo hacer estamos dando todo, para nada. todito. Wow. Ujú. Pero bueno, volviendo al tema, ya que nos fuimos por las ramas, quería preguntarte en lo que haces ahora. O sea, Ujú. creo que hablas mucho del automaternaje. Sí, sí, Quería que sí. nos expliques un poco de eso. Bueno, para mí el automaternaje es la capacidad intencional que tú tienes de hacerte cargo de ti y de tu ser tu hogar, ¿sí? Yo he trabajado toda mi vida en ello, o sea, hace poco, el año pasado hice un libro que se llama así, se llama La Revolución Emocional del Automaternaje. ¿Por qué es una revolución? Porque tú tienes que volver a ti y volver a habitarte desde un lugar distinto y tú tienes una responsabilidad afectiva contigo de hacerte cargo de ti. ¿M? Entonces, cuando tú te automaternas y tú eres tu madre emocional, o sea, una buena madre es una madre interna, interna, porque todo lo que uno ve de la afuera son interpretaciones. Aquí todos estamos interpretando lo que las tres estamos hablando. Tú lo estás interpretando a tu manera, las personas que nos van a ver después lo interpretan a su manera. Yo interpreto esta vivencia a mi manera, tú la interpretas a tu manera. Entonces, y eso es una gran belleza del mundo psíquico, porque eso implica que como uno la interpreta, uno se puede revisar y puede reeditar el relato que uno se ha construido en la vida. Y uno desde pequeño está interpretando. Lo que pasa es que cuando uno es pequeño no tiene la capacidad de entender que uno está interpretando, ni tampoco tiene la capacidad de verbalizar. saberse que uno es uno no tiene ni siquiera identidad. Por eso es que hay tantas improntas en la historia de uno, porque cuando uno es pequeño, uno cree que uno es el adulto cuidador o los adultos cuidadores y lo que le dice ese adulto cuidador. Entonces, cuando uno es adulto, crece con ciertas, Creencias, ¿no? vamos a ponerlo golpecitos, por decir, unos más grandes que otros, o sea, ¿cierto? Y ciertas creencias y ciertos modelos que uno cree que son propios. Automaternarse, revisar eso, es entrar a tu espiral interno, volver otra vez a ir como recaminándolo, pero con una mirada propia y desde esa mirada propia puedas reinterpretar lo que para ti significó, lo que tú viviste en tu historia y que aún te está generando algún tipo de tensión o de malestar. Y que en la medida en que uno se hace cargo de uno y uno tiene autonomía de vida y tiene libertad de ser y se sabe uno que tiene sentido de propiedad con uno, pues es un ser más aportante y más tolerante y menos demandante, ¿sí? O sea, si yo soy capaz de hacerme cargo de mí, si hay algo de la afuera que a mí me impacta de sobremanera y primero yo me hago cargo del dolor, de la incomodidad, de la tensión, y luego si se lo Sale. explico al otro, pues soy una persona más tolerante, más capaz de interactuar con el otro y mirar si llego a un acuerdo o si no, y puedo seguir abonándole al mundo, porque yo sí creo que uno tiene un deber emocional muy grande y es A uno abonarle al mismo. mundo, También. abonarle al mundo, pero siendo uno mismo. Ujú. Exacto. Ahora hablando de eso, yo tengo una pregunta, porque yo creo que como que la vida es muy cíclica y yo creo que nos vienen estos momentos, o al menos a mí, y lo he observado en algunos amigos, que viene, o sea, yo por ejemplo tuve un momento así grande que me di cuenta como todo lo que yo creo es porque me dijeron o porque realmente lo creo. Eso tuvo una etapa así en el 2018, ponele, antes de la pandemia, y como que hice un montón de cambios en mi vida y estuve recontra confundida, o sea, Ujú. llegué a preguntarme todo y ese momento, o sea, ¿qué hacer en esos momentos? Porque ahora siento que otra vez me está dando eso, ¿entendés? Que me Otra estoy crisis. cuestionando, o sea, no es crisis o quizás es un momento de caos donde como decís, quiero reflexionar y quiero analizar todos los aspectos de mi vida y ver cómo realmente reevaluar de nuevo si esto sigue yendo conmigo, con la persona que soy ahora, porque no soy la misma del 2018 cuando pasaba esto. Y lo observo en varias personas, en varios amigos, y veo que es un momento caótico, es un momento de confusión, es un momento donde estás más vulnerable, donde todo te cuesta más, la vida te cuesta un poquito más porque todo está como temblando, o sea, los cimientos no están tan duros. Entonces, ¿qué recomendás hacer en esos momentos? Las revisiones personales, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que el caos es algo que nos acompaña, o sea, nosotros somos seres que vivimos en gerundio.
Gerundio es que vamos aprendiendo, haciendo, mirando, observando, reflexionando, construyendo, ¿sí? Reconstruyendo, demoliendo. Entonces el caos es el lugar donde uno puede volver a la verdad de uno, a una nueva verdad, ¿sí? Entonces uno no le tiene que tener miedo al caos, porque es que hay otra cosa que está sucediendo al hoy y es como el famoso positivismo tóxico, ¿no? Es algo así que, o sea, no me cae nada ¿De bien. dónde salen Sí, todos yo no esos sé, términos no tengo también? ni idea. O tenemos siempre que estar bien. No, uno no está Ya. bien, ni está mal tampoco. Uno tiene que trabajar en que vaya del caos a la armonía. El mundo psíquico es complementario. Entonces necesita el caos para poder entenderse e integrar la armonía al caos. Y la armonía se necesita para integrar el caos a la armonía. Entonces esas crisis existenciales, vamos a ponerlo así, son lugares de mucha sabiduría para ti, pero hay que mirarse hacia adentro sin juzgarse, sin reflexionar, perdón, sin juzgar, sin cuestionarse, sin calificarse, sin que estoy súper mal, terrible, es el colmo, ¿por qué me volví a dar? No. Y lo otro que sucede es que socialmente somos como muy, a mí me parece que somos muy uniformes, ¿no? O sea, somos muy de mandatos, ¿sí? Entonces, la vida es solo de esta manera. No imaginamos los futuros, sino imaginamos el futuro. Entonces, cuando uno quiere coger y modificar ciertas cosas de su vida, o sea, para retomar algo mío de que a la gente le pareció de verdad, o sea, muchas personas, me imagino, porque yo ni pregunté, pero estoy segura de que les pareció muy loco, ¿sí? Que nosotros nos quedáramos, ¿sí? Porque el futuro era regresen que aquí está su futuro. ¿Sí me entienden? Pues Ujú. porque era lo conocido, que teníamos todo allá, pues tienen su Claro, casa, tenían el tienen éxito Cualquiera lo su haría. asegurado. gente, tienen tienen su consultorio, yo sigo Era teniendo el pues mi consultorio allá. paso lógico Exacto, a porque es tomar. el futuro, ¿me entienden? O sea, es lo exacto, lo preestablecido, pero lo preestablecido es según quién. O sea, nosotros tenemos una visión muy obtusa de la vida y la vida de verdad es, la vida tanto interna como externa es ilimitada, sino que socialmente le estamos como minimizando el espectro, ¿no? Ujú. Entonces, cuando hay estos periodos de crisis, de caos, como tú bien los llamas, son periodos de altísima revisión. ¿Para qué? Para que tú te muevas a otro lugar y te expandas, porque uno vive como yendo y navegando y explorando el territorio tanto interno como externo que uno vive. Y esa es una vida de inmensa riqueza. Hace mucho tiempo una persona me decía un ejemplo, una analogía que me pareció espectacular y aún la uso, y es que la vida son muchas flechas, ¿no? La vida de cada ser humano son muchas flechas y uno lo que hace es como caminar y caminar y caminar y caminar en esta flecha que tiene una dirección, ¿no? Esta dirección. Y que llega un momento en que uno llega a esta punta de la flecha, ahí es el caos, por ponerlo así, ¿cierto? Llega a la punta, pero la característica es que uno nunca se puede volver, porque uno no Mm, puede ya. volver al pasado, o sea, uno no se puede Ujú. volver, o sea, tú no puedes echar para atrás la flecha, no, ya no me tiro, no, tú estás en la punta de la flecha y ya tampoco tienes opción porque como tú vives caminando en tu flecha, tampoco tienes la opción de me quedo ahí, Tienes que ese es seguir. el caos, tienes que confiar en ti, confiar en tus habilidades, confiar en la vida misma, tirarte al vacío aparentemente, que no es un vacío fértil, hermoso, que te va a llevar a una gran abundancia nueva, ¿sí? Es como entrar al Narnia, ¿no? Al Narnia. Y te lleva a la parte final de una nueva flecha de ti que tú vas a caminar hasta que llegas al inicio de la flecha de otra Eso es dirección. como simboliza los ciclos. Ajá, Buenísimo. Entonces, como en resumidas cuentas, cuando estamos en esos momentos de caos, tenemos que tener compasión con nosotros Sí. mismos y reflexión y mucha reflexión, reflexión, ser sí. mente abierta y no Y limitarnos, ¿no? revisarte, Y Sí, exacto. revisar yo todo. pienso que esos momentos son donde crecemos más, Total, donde donde nos hay un ahondamos y creces aprendizaje. Claro, pero súper cuesta. creativo. Y, No, y yo creo, cuesta también con la relación con la otra gente, porque, o sea, yo he sido la amiga que es como, esa amiga es muy caótica, ahorita no, digamos, o sea, no, porque no sé, o sea, Claro, y ahí es es muy difícil. que estábamos hablándolo antes, por eso es que yo amo tanto la comunidad,
y como que nos sostengamos realmente en comunidad. Ujú. Nos hemos olvidado de sostenernos en comunidad, porque tú lo asocias con eso, con que es muy caótica y una persona si no tiene un interlocutor Mm, se va a sostener en el caos. sí, ¿Sí? sí. Mm. ¿Ves? Pero ¿tú crees que es más fácil no estar en comunidad en la ciudad, una ciudad tan grande como Nueva York? O sea, que es difícil tener eso o es fácil. Yo no sé si sea difícil o fácil, pero como nosotros somos seres individuales que vivimos en comunidad, o sea, Sí, nosotros como humanos lo que nos ha salvado son los vínculos. Yo sí creo que todos de mayor o menor grado siempre estamos construyendo nuevos vínculos. Que uno viva, por ejemplo, ahí vuelvo a otro combo mío que me hace falta. Yo no tengo los mismos vínculos que yo construí en el lugar donde yo crecí. claro. No los tengo los mismos, ¿no? Eso fue lo que yo dejé. Y cuando yo voy a Bogotá, ¿por qué yo voy a Bogotá, Loy? Voy por esos vínculos, ¿sí? Ujú. Porque yo los tengo solo allá. Al mismo tiempo aquí he construido otros vínculos, no con las mismas características que los vínculos Ujú. Nunca va a ser. anteriores, porque no lo van a No, hacer. Eso es muy importante tenerlo claro, porque si no uno vive en nostalgia, en añoranza de cosas que a Claro. uno no va a tener cuando uno migra. No va a tener, no lo va a tener. Ay, pero cuesta ¿Sí? soltar eso. Por eso te lo digo, o sea, por eso te digo que uno no tiene nunca un combo y uno quiere tener el combo, Ay, ¿sí? sí. Justo ayer Entonces, era como que yo ajá, le decía a Sara y le lloraba y le decía, es que yo extraño a la gente, mis amigas y no sé qué. Y es como, exacto, no no voy lo a vas a tener eso. tener, no no lo lo vas a vas a tener, tener. no lo vas a tener, Y no lo vas ahora a que tener. tocamos el temita de Ujú, migrar, ujú. nosotros con la comunidad que llegamos más a las personas que nos escuchan eso, y escucho normalmente hablar muy comúnmente el duelo migratorio. ¿Qué es el duelo migratorio? Y me imagino que has acompañado a muchas Sí, personas, ¿no? muchas, muchas. La mayoría de personas que yo veo son migrantes, sí, sí, el 99.9% de Wow, personas son migrantes que están en otros lugares del mundo, o sea, porque yo veo gente de Australia, Indochina, o sea, es una cosa wow. impresionante, o sea, veo gente que está en lugares muy, muy remotos, muy lejanos, fuera de su hogar, sí, de su hogar de origen, ¿no? Ujú. Yo creo que uno tiene que tener la habilidad de darse cuenta de que uno es su hogar. Uno es su hogar. Y para mí la migración es interna. Y la migración es interna en el sentido de que uno tiene que trabajar en uno mismo para darse cuenta qué recursos tiene para asentarse en esa nueva tierra interna para que uno pueda acomodarse a la externa. ¿Sí? Seguro en su país hay un dicho que dice que en la casa que, ¿cómo es? En la tierra que fueres, haz lo que vieres. Ujú. ¿Sí? Ujú, ya, algo ¿Sí? así. O en el lugar que fueres, haz lo que vieres, algo así. Ahorita se me olvidó bien el dicho, pero es como algo así. Entonces, uno no puede hacer lo que vieres, ¿no? Lo que uno ve en la ciudad donde uno se asienta, si uno no ha trabajado en uno mismo para lo que significa para uno esta migración. El duelo es porque uno deja algo, pero uno se pasa haciendo duelos toda la vida. Hay otro ejemplo que yo Sí, doy y es que la vida es como un menú de un restaurante. Uno cuando va a un restaurante tiene que elegir, ¿cierto? Elegir, decidir queriendo algo, ¿no? Y cuando uno, porque uno en un restaurante, si uno pide todo el menú, se indigesta, se lo tienen que llevar después en una ambulancia, lo tienen que ponerle, pues, quién sabe qué más cosas, o se le va a sentar re mal, le va a dar un coma hepático, donde uno se coma todo lo que hay en la carta del restaurante, ¿cierto? Uno elige si acaso una entrada, un plato fuerte y y un lo postre. eliges, depende cómo te sientes, a lo que Exacto, quieres en el momento, ¿verdad? Ujú. exactamente. La vida es un menú, ¿m? Y uno elige. Entonces, elige, ¿por qué lo pongo en elegir? Porque cuando uno se hace cargo de las elecciones que uno ha tomado, consciente o tácitamente, porque uno dice, no, es que yo, claro, hay mil circunstancias, claro, si uno eligió conscientemente y explícitamente migrar, es mucho más fluido asentarse, ¿no? Mm.
Pero si las circunstancias fueron adversas, pues es mucho menos fluido, pero también hubo una parte de ti que lo eligió, porque todas las cosas, es que cuando uno tiene claro que uno es responsable de todos sus actos, todos, todos en la vida, todos. Puede que haya unos que uno diga, ay, pero es que me hicieron hacer esto. No. U otros comportamientos tuyos de antes que hicieron que se terminara en eso, que es diferente, ¿sí? Entonces cuando uno se hace cargo de todo eso, ahí es donde uno puede tener autonomía con uno y puede migrar internamente y elegir estar en el lugar que uno está. Y cuando uno elige estar en el lugar que uno está, puede ser mucho más fácil volver a tener otros vínculos distintos, ¿sí? Puede acomodarse a la forma de vida de ese lugar, acomodarse a la comida, acomodarse a tantas cosas que uno se tiene que acomodar sin vivir en añoranza. Porque la añoranza duele mucho si uno la tiene todo el tiempo. Pero cuando uno elige que uno eligió eso, la añoranza pasa por aquí debajito y tú la puedes sostener, ¿sí? Que uno va a vivir en añoranza de las cosas que uno dejó y más donde uno creció y sus enraizamientos porque uno tiene sentido de pertenencia. Claro que sí, ¿sí? Pero si uno sabe y se hace cargo, o sea, yo tengo perfectamente claro que me hace elegir todos los días de mi vida, porque lo elijo todos los días desde hace 8 años, estar acá. Todos los días. Yo me levanto, y así es con todo. O sea, yo me levanto y hoy tengo claro que yo elegí estar acá. No vivo con ninguno de mis 3 hijos. Ese es mi combo. ¿Ya me entienden? Exacto. Sí, pero también elijo mirar de qué otras formas tengo una relación absolutamente cercana, vincular y bonita con ellos, ¿sí? ¿Qué otras cosas hago para sostenernos súper cercanos? Elijo todos los días estar con la persona que convivo. Todos los días. Yo me levanto, lo veo y digo, hoy elijo también estar con él. Y así llevamos 16 años. Pero yo todos los días desde hace 16 años me digo a mí mismo, hoy elijo estar con él. Hoy elijo estar acá. Y ese mantra me permite a mí que, pues, responsabilizarme de mis acciones diarias. O sea, yo hoy elijo estar acá. Dejé de hacer otras cosas, ¿sí? Viernes por la noche, ¿no? Pero yo grabamos elijo, en viernes. exacto, en viernes, que conste, viernes. Entonces, hoy elijo estar acá. Pero si yo estuviera pensando, ay, no, es que porque les dije, no, es que me dio pena, es que estoy yo sometiéndome yo sola a la afuera, ¿sí? Y la actitud sería distinta. Exacto. Pero también cuando tú encuentras personas en tu camino con esta actitud, no sé, pero a mí me da como que es weak, es débil. Es como, no tiene eso como esa posición de decir, quiero hacer esto, lo voy a hacer. Es como, ay, ya dije que sí, es como que... Claro, pero eso que acabas de decir me parece muy importante y es que no es débil. Uno cree que sí, pero no. 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 Es que uno en la medida en que tiene más conocimiento de uno mismo de manera intencional, tiene más capacidad de tener criterio. Si no, tú no vas a tener criterio y ahí es donde tú te vuelves una persona demandante o una persona sumisa o una persona sometida, ¿sí? Y que tú la sientes como que, a ver, ¿qué te pasa? ¿Sí? Pero no es por debilidad, es porque tú tienes falta de conocimiento. Exacto, que saber sí, de yo quién eso eres. he notado mucho ahora porque, bueno, yo tengo 31, entonces como que antes quizás no me daba cuenta de esas cosas y decía, es la personalidad, ¿no? Así como vos, yo no decía es debilidad, yo decía es la personalidad, esa persona es así, hay otras personas diferentes, qué sé yo, ¿no? Pero ya hoy por hoy digo, sí, no se conoce a ella misma, o sea, eso es lo que pienso. Y digo, wow, o sea, y yo pensaba que claro, como yo invertía mucho tiempo en conocerme, porque claro, no quería causar eso hacia el otro, pensaba que todo el mundo lo hacía.
Y cuando me doy cuenta que la gente no, realmente no se conoce tanto, me sorprende. A mí me desesperan esas personas así. Perdón, es que no, es tan difícil tomar una decisión. A veces como cada día estamos tomando decisiones, cada Todos día los días. decidimos, como dices, tú estoy aquí por decisión, porque entonces alguien que me demuestra que no es capaz de tomar una decisión, es como que me da el ick, esa verdad, porque es como, para mí es algo débil, por eso lo dije así, ¿no? Pero ahora yo te tengo otra pregunta, ya que hablamos de eso. Hubo un momento donde tú dijiste, no puedo más, me vuelvo a Colombia. Nunca, porque Nunca lo ella lo dudaste. elige Nunca lo todos los dudaste. días. Y en Nunca estos lo dudé. momentos de caos, Y el día que lo dude me regreso, ¿me entiendes? Y claro, ya ajá, está, eso te también. iba a decir, ¿cómo te das cuenta de eso? Yeah. Porque si estás en un momento de estos de caos, ¿no? Y donde estás más vulnerable y la añoranza te viene, ¿cómo, o sea, cómo podés decir, no, es que ahorita estoy así, ¿no? Pues es que ¿Cómo yo, sabes? desde lo Conociéndote. personal, yo me conozco muy bien, Ah, ya. muy bien. O sea, yo me he explorado mucho en mi vida, hace muchos años. Entonces eso para mí ya es como súper natural. Mi Mm. marido siempre dice que no ha conocido un ser humano que se conozca tanto como me Wow. conozco yo. Además, pues porque cuando estudiamos psiquiatría era obligatorio que tuviéramos terapias personales y no cualquier Oh. terapia, sino teníamos que hacer psicoanálisis. Y psicoanálisis es 4 veces por semana mínimo durante 3 años. Wow. 45 minutos, 45 minutos. O sea, 4 veces Es por re semana. Y yo intenso. estuve 5 Pero lo años que en hablábamos ayer, psicoanálisis. Ujú. ¿recuerdas de tener un amigo que es tan difícil el trabajo que tú haces porque tienes que estar fuerte, tienes que ser un pilar para esa persona Tenés que que haber viene a trabajado verte? en Más- vos primero. ¿O Claro, cómo? eso era parte de la Sí. formación, o Claro. sea, era Tiene parte mucho de la sentido. formación. Entonces, porque si no, o sea, uno tiene que ser capaz de comprender lo que está diciendo la otra persona y también tiene que ser capaz de no sentirse vulnerable con eso Ujú. ni Claro. vulnerado, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que nos enseñan durante Sí. todo el tiempo que estamos en formación y en mi escuela, que yo comulgo con ello y me parece, por ejemplo, todas las psicoterapeutas de mi equipo son psicoterapiadas, autopsicoterapiadas, o sea, han estado en procesos Ujú. psicoterapéuticos, sí o sí, esa es como una condición sine qua non. Todas nosotras hemos hecho procesos psicoterapéuticos. Porque si uno no hace eso, pues uno no puede brindar para nada un buen espacio emocional de sostén, número uno. Número dos, para entonces contestarle la pregunta, yo llevo muchos años, pues ya esta experiencia y como la práctica sea el maestro, pues yo la experiencia de conversación conmigo misma, pues yo terminé de psiquiatra y todo 28 años, o sea, 28, 29 años, pues yo llevo muchos años de mi vida mirándome a mí misma desde otro lugar y yo me sé quién soy, entonces, y yo soy una persona que tengo al hoy o hace tiempos ya, pero al hoy mucho más, yo tengo los argumentos muy claros para explicar mis puntos de vista y me sostengo en ellos y para llegar a acuerdos con las personas cercanas a mí o cosas así. Entonces, también sé, y ya además yo soy muy amplia en todo, o sea, si dentro de un año, 6 meses o mañana, hay una parte de mi interna que me está diciendo, para allá, aquí no es, busquemos otra cosa. Voy a parar ya, aquí no es, y voy a buscar otra Lo cosa. sabes Ya, reconocer punto. Sí, muy, ¿me muy entiendes? O sea, fácil. sí, porque me genera un ruido Ujú. interno. O sea, Ujú. yo siempre tengo que estar en calma conmigo. Mi sensor es mi calma. Yo vivo en calma conmigo. Yo soy un buen parche de mí. A mí me gusta mucho estar conmigo. Me valido y me valoro mucho la persona que me he construido a mí misma. O sea, yo me caigo bien, me caigo Ujú. muy bien. Entonces, cuando hay algún ruido, pues me pongo atención porque hay algo en mi mundo interno que me está diciendo pilas, ¿sí? Porque es que además uno es de verdad, uno es realmente el único interlocutor de uno, no hay nadie Yeah. más. El resto de personas, como te van a interpretar a ti, pues ya lo que te mandan de ti es interpretado por la interpretación de ellos. Ujú. La única persona que
se va a conversar en primera persona quién es, pues eres tú. Entonces, ¿cómo no vas a saber de quién eres y cómo no vas a caerte bien? ¿Sí? Sí. Además Entonces, que vives contigo todo el Ajá, tiempo, exacto, con ¿no? nadie más, Convives con nadie y más. O sea, nadie está en tus pensamientos, en tus sensaciones, más que tú misma. Nadie más que tú mismo está dentro tuyo, contigo. ¿Sí? sí, cuando yo aprendí, escuché por primera vez sobre esto, nunca antes, y eso te digo que hace 5 años, 6 años, ¿no? Que tú tienes que ponerte en primer lugar primero, ¿no? Y me sonaba extraño y raro, En tus porque conversaciones personales, porque eso también es exacto, importante Wow. tergiversar. No exactamente, tergiversar, no es ser egoísta, no es que me no, importe cinco el mundo, no, todo lo contrario, te Sí, sí, importa no. mucho más el mundo Porque sí, si lo querés que ser tú en tus mejor persona. conversaciones personales te sabes quién eres, porque vuelvo a lo mismo, eres cero demandante con el afuera, Ujú. y lo que pides es lo necesario y lo que es justo. Y si no te lo dan, tampoco vas a armar drama, te vuelves mucho menos demandante con el afuera. Entonces, desde allí que uno tiene que tener esas sí, conversaciones personales, desde allí es ese primer lugar. No es todo para mí, todo yo, todo yo, todo yo, right, que sé que no lo exacto. estás diciendo desde allí, para nada, pero se tergiversa desde ahí. Entonces, todo yo y me Ajá, importa cinco el mundo. No, no, no es eso. Es tan me importa el mundo que yo me voy a hacer cargo de mí mismo para no ser una carga para el para poder mundo y para no ayudar. estar demandándole al mundo y para poder Exacto. ayudarle al mundo y apoyar al mundo y para poder interactuar con él de una mejor manera. Eso es súper distinto. Sí, sí, no, eso fue las conversaciones que yo empecé a tener, las primeras como de reflexión, que nunca antes, o sea, tenía muchos problemas y no lo sabía, pero luego empecé la psicoterapia y me ayudó muchísimo. Y una vez lo verbalicé en un conflicto que tuve, no sé si fue con un amigo o una pareja, que yo dije, elijo ser yo primero. Lo dije. Y Mm. para mí fue muchísimo valiente. Yo estaba orgullosa de Sí. mí por decirlo. Ujú. Y la otra persona me dijo que eso sonaba egoísta, selfish, porque tienes que ayudar a los demás. Y ahí aprendí, tengo que ayudarme a mí primero para poder ayudar a los demás. Y es donde viene la analogía de cuando en el avión, cuando te dan La las mascarilla. instrucciones de la mascarilla, es primero hazte cargo de ti mismo para salvar, para poder ayudar a los demás. Y es tal cual. Y eso es lo que yo hago ahora. Qué Vivo con bello. eso. Sí, qué bien. Porque yo creo que también viene de la cultura latina, Un montón. Ay, sí. donde hay un momento que no vives para ti, vives para tu familia, para tus amigos, ¿no? Entonces, no quieres verbalizar que no te gusta, que no te sientes cómodo, tienes miedo de poner límites Ujú, y vives así una vida donde no es la tuya. ujú. Y cuando sales y eres capaz de hacer eso y demostrar a tu familia y poner límites, además tienes conflictos contigo mismo porque cuando no sabes que está bien lo que estoy haciendo, no soy una buena hija, no soy una buena amiga, pero eso por lo que yo he pasado, hablo desde mi experiencia. Entonces, pero ahora ya yo lo he pasado y dicho, no, primero me pongo yo para poder ayudar a los demás. Qué bonito. Es el aprendizaje que Exactamente. yo lo he tenido. Ujú. Te lo compro. Sí, está muy. Sí, y bueno, pues Creo que llevamos un hablamos tiempo. bastante y todo. Vamos a hablar un poquito más sobre y la inmigración, que era lo que más nos interesaba. Y para ti, yo sé que hablas mucho de la mochila migratoria. Ujú, A esta persona que sale de su país, ujú. ¿qué le dirías que empaque en la mochila migratoria? Mucha fe en sí mismo, mucha certeza de que va a tener las capacidades y si no las tiene, las va a construir, de poder lograr lo que desea, mucha constancia y entereza que uno tiene que, yo siempre digo que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces uno en la vida tiene que Mm, ser constante, muchos sueños, porque los sueños son los que a ti te permiten ser una persona aspiracional y lo aspiracional es lo que te hace entrar
en mucha conexión contigo. Tú tienes que sostenerte en ese ser aspiracional que te habita. Y trae fotos de tu historia Sí. de vida, porque ellos te van a recordar el camino que has recorrido y el camino que tienes la capacidad de recorrer, y que el mundo psíquico es tu hogar y es ilimitado y siempre, 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 siempre va a estar a favor tuyo, siempre te va a proteger, siempre te va a cuidar, siempre va a estar para ti. Oh, Buenísimo, gracias. sí. Yo creo que esas palabras realmente le llegue a todo inmigrante que está ahora en esa situación donde estamos, que la situación política y el miedo que están, que busquen eso en ellos mismos, ¿no? Que todo va a estar bien y va a Que salir tengan fe. la fe, que lo que has dicho en la mochila migratoria, me Y parece. la reflexión. Bueno, quería que también nos digas dónde podemos encontrar tu libro, si puedes decirle a la cámara. ¿Dónde Ok. seguirte? Tengo 2 cuentas en Instagram, ahí siempre me pueden conseguir. Una se llama Tu Alma en Calma y la otra se llama DRA, Rocío Barrios Cadena. Y mi libro para las personas que viven fuera de Colombia está en Busca Libre, y en Colombia está en todas las librerías. Buenísimo. Muchas gracias, Rocío. Fue un placer tenerte. Gracias por toda esa enseñanza y de verdad queremos tenerte otra vez. Claro Porque que yo Sí, creo que hay hay 1000 temas de qué mucho que hablar, nos quedó aprender, corto de el verdad. tiempo. Mil gracias. Es cuando quieras, eres bienvenida también Gracias, aquí, qué a este lindas. espacio. Ujú. Y yo creo que te interesaría trabajar contigo en el futuro, Claro que porque sí. eso realmente es enriquecedor. De Gracias, verdad. Sí, gracias, sí. muy honrada. Claro que sí, Muchísimas cuenten gracias. conmigo. Y bueno, chicos, nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos. Chau, chau. Adiós. Chao.